Este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar. Entiende el poder de tus palabras. Te decimos por qué lo que dices cambia lo que vives, lo que eres y lo que piensan los demás de ti. Cómo hablar para que de verdad te escuchen y qué palabras cambian tu vida. Además, aprende qué comer para huirle al cáncer, cómo no enamorarte después de un one night stand y cómo engañar a tu cuerpo para quitarte ese dolorcito. MOA Mayo, 112 páginas de poder, salud y relaciones sanas. Una revista de Marta de Baile. Dos cosas antes de empezar con el tema, y quiero confesiones con el corazón en la mano en redes sociales. ¿Quién de ustedes es el más morboso? Y ahorita vamos a explicar lo que es ser morboso, ¿ok? Pero antes, dos cositas les quiero decir. Uno, Yucatán. Amamos, adoramos, queremos que todo el mundo conozca Yucatán, los que están escuchándonos fuera de México, pero los que nos están escuchando en cualquier parte de la República Mexicana, tienen 11 cenotes solo en una zona. Pueden nadar, bucear, tienen reservas naturales como el de las aves, en donde viven 444 especies de aves, lo cual representa, imagínense ustedes, el 50% de las aves reportadas en todo el país. El 44% está en Yucatán. Pueden hacer deportes como snorkel, kayakismo, windsurf, kitesurf, tabla, vela. No saben toda la oferta que tiene Yucatán, aparte de que van a comer delicioso, aparte de que tienen ciudades preciosas, aparte de que tienen playas divinas. De veras, es una gran oportunidad. Estamos promoviendo mucho Yucatán. Sabemos que hay muchos en Mérida que nos escuchan. Les mandamos un gran beso. Y de repente uno no se le ocurre que Yucatán es un gran destino. Aprovéchenlo. Hay muchas páginas y el Consejo de Promoción Turística de Yucatán, que también tiene muchísimas promociones para incentivar a que todos vayamos a Yucatán a reír, a descansar y a hacer ejercicio. Ahora sí, 10:40 de la mañana. ¿Quién de ustedes es morboso? ¿Lili? Sí. ¿Rebeca? Sí, totalmente, pero hay que desmenuzar qué, ¿eh? Ok. Yo soy morbosa. Sí, totalmente. La doctora Vanessa Muñoz, psiquiatra, psicoanalista, miembro del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, va a hablar con nosotros de qué es ser morboso. Hola, buenos días. No hagas voz de ultratumba, hija. La traigo de ultratumba porque traigo gripa. Ah, perdón. ok. Pero a ver. Pero bueno, quedó muy bien. Sí, quedó muy bien. Queda muy bien para el perfecto. tema. La pregunta es así. ¿Qué misteriosa fuerza hace que nos seduzca tanto lo malo, lo prohibido, el dolor o las miserias ajenas? Porque es también la miseria ajena, ¿eh? Sí, ok. Sí, de hecho sí. Sí. A ver, ¿qué es el morbo? El morbo es esta... Bueno, si buscamos la definición en el diccionario, tenemos que... Son 3 definiciones, ¿no? Una es enfermedad. Otra es interés malsano por personas o casos. Y la otra es atracción hacia acontecimientos desagradables. Eso es el morbo, ¿no? Buscándolo así en el diccionario de la Real Academia, ¿no? El morbo, como lo conocemos cotidianamente, es pues un chisme malsano, ¿no? Hablando claro, ¿no? Sí, es un chisme malsano. Es un chisme malsano, es enterarte del sufrimiento, del dolor, de la desgracia y del drama, ¿no? Del drama que sufre la gente y que pues que nos puede pasar a nosotros, pero que siempre hay a mí no me pasó. A ver, Sí. ¿pueden decirnos quién de ustedes es morboso y qué les da morbo? Yo voy a hacer una confesión y todo es culpa de Liliana. Bueno, ya traías el gen. Nada más te lo despertó Liliana porque se uno unió es brava y le patean la el hambre oreja. con las ganas de comer, hombre, no mames. Resulta ser que el otro día estábamos hablando pues de narcotráfico y de barbaridad y media y de esto que el otro y no sé qué y no sé cuánto. Y me dice Liliana, Marta, hay una página de internet en donde salen todo tipo de atrocidades cometidas por narcotraficantes. Ay, qué horror. Y entonces yo le digo, ¿cómo, Liliana? Te lo juro, hija. El otro día vi un video
de cómo degollaban a una mujer. Y yo, Liliana, ¡qué horror, hija! A ver, pónmelo. ¡No! ¡Qué horror! Exacto, me quisieron a mí jalar y no fui. Liliana y yo viendo el video más espantoso que han visto en su vida. Viéndolo. En internet. Tú eres una mala influencia para mí, porque sabes que soy brava y me pateas la reja. O sea, es que nos alimentamos mutuamente porque también soy morboso. O sea, si pasa algo en la esquina, y igual, soy igual que aquí dice Batman o no sé quién. Soy igual, es como te vas acercando ingenuamente y, ay, pues, ¿qué pasó? ¿No? Ay, porque no se puede pasar. ¿Quién fue? ¿Qué? Ya sabes, como para investigar, porque quieres ver, es el morbo. Bueno, yo creo que es un tema que podemos tomarlo eso, ¿no? Como cotidiano, como chisme malsano, pero es un tema que se nos está yendo de las manos y es un tema que está, pues que yo creo que si caer en esta cotidianidad, podemos quitarle la importancia que tiene el sufrimiento ajeno. Claro, y creo que eso hay que remarcarlo. Claro que podemos decir, bueno, pues sí, tenemos esa parte de enterarnos, esa parte de curiosidad, esa parte, pero desgraciadamente vivimos ya no solamente en un país, en un mundo donde todas estas cosas se publican, se ven y se banalizan. Claro. Y eso creo que sí es un punto bien importante. Y aparte, como dice mi mamá, uno se acostumbra a lo que ves todos los días. Entonces vemos las imágenes de Siria, vemos las imágenes de México, de Afganistán, vemos las imágenes de México, vemos el accidente que pasó en Reforma, que muchos estábamos viendo las imágenes de los cuerpos en la banqueta, vemos el periódico y ves muchas cosas que antes no podíamos ver. Claro. Y que eso nos deshumaniza. Porque a final de cuentas nos hace casos, no nos hace personas. Cuando tú conoces a alguien que, por ejemplo, era amigo de estos pobres que tuvieron el choque en Reforma, entonces caes en la cuenta de, son personas. No es cualquiera, o sea, no es la tele, no es... Entonces, estamos deshumanizando mucho y eso es un tema importante. Pero bueno, ¿por qué nos llama la atención? Sí, o sea, ¿qué misteriosas fuerzas nos jalan a esas barbaridades? Pues, pero te digo una cosa, ahorita yo quiero hacer otra aclaración. Uno puede ser morboso para unas cosas y no morboso para otras. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo les conté que yo acabé en un antro en Nueva York que se llamaba The Vault viendo sadomasoquismo. Eso no te interesa, y acabé en otro antro en Nueva York hace muy poco que se llama The Box viendo barbaridad y media de obscenidades. Hay cosas que yo no quiero ver. Claro. Ese morbo yo no lo tengo. Tengo otro. Vamos a ver los diferentes. Yo el de Marta no lo tengo. El de la sangre y descabezados no lo tengo. Yo tampoco. Pero el de desapariciones sí lo tengo. El morbo de saber qué le pasó. Me clavé un mes con una historia de una canadiense, Lisa May, creo que se llama, que la encontraron 15 días después en unos contenedores de agua en un hotel en Los Ángeles. Bueno, yo veo Forensic Files, Investigation ID, o sea, todo lo de eso es otro, ¿no? Ves la tele y todo es... Claro. Ya cuando agrandas la fotito para ver algo más que no se ve, ya ahí ya valiste, ¿eh? Bueno, a final de cuentas el morbo nos llama, ¿por qué? Porque no dejamos de ser animales. Hay una base instintiva en el ser humano y esa base instintiva, por más que luchamos contra ella, por más que tratamos de controlarla, de modificarla, la cultura ha hecho maravillas, ¿no? En ese sentido, y nosotros vemos cómo la cultura ha moldeado al ser humano y nos ha hecho, pues, no caer en eso, los derechos humanos, la forma de educación, desde chiquititos eso no se hace, o sea, no puedes pegar en el kinder, no puedes hacer eso. Y eso nos ayuda, ¿no? Gracias a que tenemos una evolución cerebral, ¿no? Tenemos un frontal, que es el que nos dice, hey, eso no se hace, ¿no? Sí. Y esa parte de la evolución, pues nos evita y nos permite vivir en ese día a día sin caer en ese morbo continuo y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una escena, cuando hay algo que me engancha, pues son mis instintos más básicos y más bajos, que son mis instintos animales. Entonces, y el ser humano no deja de ser un animal. Entonces habla de los misterios y las fuerzas que nos atrapan. Exactamente. Habla de las fuerzas que nos atrapan y que son parte de nosotros y que no dejamos de serlo. Y que el asunto y que la humanidad ha buscado miles de formas de dirigirlos de manera positiva. El arte, la literatura. Creo que fue Ernesto Sábato que en su libro del túnel habla
cómo él prefiere escribir antes de matar al vecino. Exactamente. Entonces escribe sobre muerte, sobre asesinatos, y ahí sublima ese instinto asesino que probablemente lo tenemos todos, ¿no? Y lo sublimo en el arte, en la pintura, en la música, pues en el rock, ¿no? No porque el rock fuera de eso, pero en cualquier tipo de música. Porque sabemos que no está bien, pero es una parte que no podemos negar de nosotros mismos. Es una parte instintiva. Freud hablaba del instinto de vida y el instinto de muerte, como parte fundamental en el ser humano, en la psique del ser humano, ¿no? Entonces hay una parte que nos lleva a la vida y que nos hace mantenernos aquí. Cuando tú dices, ay, si todo está tan mal, ¿por qué fregado sigo aquí, no? O sea, ya. Pues hay un instinto de vida y de conservación y de lucha, pero también hay un instinto de muerte, ¿no? Y eso lo ves, por ejemplo, en pacientes cuando están más deprimidos, cuando están más en esta parte más oscura, por decirlo de esta manera, que lo ves clarito cómo tienden a ese instinto de muerte, ¿no? Eso es el morbo, esa parte morbosa, Freud la entendió muy bien manejando los instintos, ¿no? Y algo que dices tú mucho es, el ser humano nos movemos por la necesidad de sentir emociones. Exactamente. Fuertes. Fuertes. No todos, ¿no? Hay gente más calmada, hay gente más tranquila, hay gente que sí necesita las emociones, y lo que está demostrado es que cuando nosotros recibimos una imagen o una noticia o algo, hay una descarga de adrenalina en nuestro cerebro que es como la que se provoca cuando hay esta reacción de huida o de lucha, ¿no? Que es la reacción al estrés. En el momento que lo veo, bueno, viene el subidón de adrenalina, después ya, baja, y el cerebro mismo compensa esa salida de adrenalina con la dopamina, que es la hormona del placer. Claro. Entonces, ya, qué rico. Por eso decía, primero el susto y después yo no fui. Claro. ¿No? Claro, sí, exacto. Y sí hay gente, y lo hemos descrito mucho en este programa, que es adicta a la adrenalina, adicta a provocarse emociones fuertes. Sí, hay gente, y también el ser humano ha sabido hacerlo bien. O sea, están los deportes de alto extremo, está los corredores de coches, están todas estas adrenalinas del deporte mismo, ¿no? Todo eso, bueno, ir a un concierto, ¿no? Sano. Todo eso, pues claro que es un subidón de adrenalina que, pues sí lo queremos y sí nos gusta y sí nos hace sentir vivos, a pesar de que estemos viendo algo de muerte. Ahora, otra cosa interesante del morbo, cuentavientes, que es un poco tu tipo de morbo, es la necesidad intrínseca que tiene el ser humano de saber de los otros. También. A ver, explica todo eso. Mira, a final de cuentas, además de ser animales, somos animales sociales, ¿no? De hecho, a veces hay teorías de por qué la ansiedad es tan generalizada, y se cree que esa ansiedad en la prehistoria o cuando las primeras comunidades humanas, cuando tú luchabas o huías, era mucho más fácil tener esa ansiedad para juntarme con el otro, porque si estoy solo, es más fácil morir. Entonces, gracias a esa ansiedad, nos hicimos nos aglomeramos, hicimos tribales. Claro. Es una teoría, obviamente habrá muchas. El asunto es, somos seres sociales, somos seres sociables, nos vemos a través del otro, nos juzgamos, aprendemos quiénes somos a través de los demás. Entonces, enterarnos por qué hacen los demás, qué les pasa, es parte de la necesidad que nosotros tenemos, no solamente por chisme, también aprendemos, también empatizamos. Y desde que nacemos. Uno piensa, bueno, ¿por qué vivimos 20 millones? No sé si ya seamos más o menos. Yo desde que soy chiquita somos 20 22 millones aquí en esta ciudad. No, creo que no han cambiado mucho los números. Pero ¿por qué vivimos 20 millones en una ciudad tan grande, tan caótica, tan difícil, cuando hay lugares donde puedes vivir mucho más tranquilo? Hombre, en Australia les hace falta gente. En Australia, en Canadá, sí. Bueno, y en algunas ciudades, incluso de México, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estar con los otros, porque somos sociables y porque el hecho de la comunicación nos hace gregarios, nos hace estar con el otro y enterarnos. O sea, ¿por qué es tan ese afán de las noticias, ¿no? Antes yo me acuerdo que canales de 24 horas de noticias, ahora hay muchísimos, antes empezó uno, ¿no? ¿Y por qué ese afán de oír y oír? ¿Por qué es importante para el ser humano estar enterado, estar al día, porque es parte de esa comunicación, de ese enterarnos de cómo estamos como especie, por decirlo así, ¿no? Y eso también es intrínseco al ser humano. Claro. Entonces, y por más que te enseñen de chiquito un sentido de privacidad,
estas frases de los trapos sucios se Se lavan en casa. No, a veces no hay manera. Ya sabes, cuando vengan tus amigos, no los puedes subir a tu cuarto ni a la parte de arriba de la casa porque es nuestra intimidad. No. Sí. Nuestro instinto natural es de mueganismo. Es de mueganismo y es de together. chisme. Sí. Y es de enterarnos y es de a ver qué le pasó. Claro. Y cómo está, ¿no? Entonces, tiene una parte buena, ¿no? Que es también estar ayudándonos, podemos ser más empáticos. Esa parte que dices de la intimidad, creo que cuando se cae en esta sobreinformación, ¿no? Con lo que decías, compartir. exactamente, sí se pierde, y yo creo que es parte de lo que se pierde cuando se deshumanizan las noticias, Bueno, ¿no? Esa intimidad, ese respetar, Claro. que pues a lo mejor no todo el mundo quiere, ¿no? Bueno, hablemos, porque viene muy al caso, que a lo mejor ustedes no lo catalogan dentro de la categoría del morbo. Pero ¿ustedes por qué creen que desde el 2002-2003, desde Jessica Simpson, desde Paris Hilton y la Nicole Richie, Ajá. que empezaron con A Simple Life, The Apprentice, como toda Todos los la realities. primera camada de realities, han convertido el tema de los reality shows hasta el día de hoy en lo más taquillero que hay? Bueno, Para Big muestra Brother un fue el botón, primero. las Kardashians. Regresando del corte, esta necesidad de saber de los demás, cómo se ha transformado en este rating que tienen todos los reality shows hoy en día. Regresando con Vanessa Muñoz en W Radio. Makeover Home Edition. Toma tu cámara y prepárate. Extreme Makeover Home Edition. 2017. Toma foto de la casa, los cuartos, el comedor y los baños. Y súbelas a martadebaile.com o wradio.com.mx. 2017. La casa de tus sueños. Hecha realidad. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC/0814/17. Son las 11:05 de la mañana en W Radio. Híjole, estamos en un tema fuertísimo, tratando de entender por qué el ser humano, de manera natural, tiende a ser súper morboso. Ya explicamos lo que es el morbo, que puede ser enfermedad o interés malsano por personas o casos, una atracción hacia acontecimientos desagradables. Y estamos discutiendo el tema con la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra. Entonces nos quedamos con que el morbo también tiene que ver con esta gran necesidad del ser humano de saber del otro. Sí, con De la ahí parte- el éxito que han tenido los reality shows, apela a esa parte. Exactamente, no, obviamente no sé bien, pero creo que el primero fue Gran Hermano, ¿no? El Big Sí, Brother. sí, sí, el Big Brother, Que claro. yo creo que si leemos la novela de 1984, bueno, nada que ver con lo que se criticaba ahí o con lo queja de ahí, sino se toma nada más la imagen de saber, ¿no? De esa persona que lo sabe todo, que domina todo, que está en todas las casas, que sabe perfectamente cuáles son tus movimientos. Y pues sí, a final de cuentas, el éxito que tuvieron es esa capacidad de llegar a lo más íntimo del ser humano, ¿no? A saber, pues sí, lo más íntimo, desde el baño, desde relaciones, desde todo tipo Claro. de cosas. Y bueno, también uno se pregunta ¿qué tiene que pasar o qué tienes que pensar tú para exponerte de esa manera? También hay una parte, porque es muy diferente cuando pasa algo, un accidente, una desgracia, lo que sea, y todos tenemos ese morbo, y otro es, yo me expongo a que el resto del mundo me vea. Y esto también es un tema. Claro. ¿Cuánta gente vive de esto? Claro. ¿No? ¿Por qué el ser humano tiene esta atracción por el miedo? Por sentir el miedo. Porque nos encantan las películas de miedo, porque nos encanta ver revistas gory, porque nos encanta ver como videos. Sí, te jala, es también morbo. ¿Por qué te jala? ¿Por qué te jala? Porque volvemos a esta adrenalina, ¿no? Hay una salida masiva de adrenalina, después cuando se termina esta salida hay una salida de dopamina. La dopamina, no olvidemos, es el neurotransmisor que se relaciona con el placer. De hecho, cuando consumimos drogas, lo que se secreta en el cerebro es dopamina. Cuando comemos algo rico, es dopamina. Por eso el miedo y el placer El van de miedo y la el mano. placer van de la mano, y porque hay una parte, y eso nos pasa en el morbo, eso nos pasa en la tele cuando vemos películas, eso nos pasa por ejemplo cuando muere alguien querido, y no fui yo. Freud ya hablaba de esta parte
de cuando nos enfrentamos a la muerte, hay un punto de, ya sé que voy para allá, pero esta vez no fui yo. Ujú. Y eso también da tranquilidad, porque sabemos Y que placer. y placer, exactamente, ¿no? Claro. Háblanos de qué dice la ciencia, háblanos de cómo funciona el cerebro. Pues el cerebro, volvemos a lo mismo, la parte más primitiva, donde están estos instintos, donde se despiertan y que compartimos con los animales, es la parte más interior del cerebro. Si nosotros hiciéramos un corte, tendríamos que ir casi al centro del cráneo y hacia adentro. Y esa parte, pues la compartimos con reptiles, mamíferos, con todo, ¿no? Esa parte animal, y ahí es donde están las emociones, sorprendentemente. ¿Qué pasa en el ser humano? Viene un desarrollo desde la parte posterior hacia adelante de grupos neuronales, un montón de grupos neuronales que van cubriendo, y eso forma la corteza cerebral, y eso va cubriendo todo hasta el frontal. Y ese frontal es la parte que yo les explicaba, donde es como la sociedad, como es el papá, ¿no? El que te dice, frénate, no te muevas. Ese frontal, por ejemplo, sigue en Es tu parte desarrollo. racional. Esta parte más racional, por decirlo así, y sigue en desarrollo, ¿no? O sea, obviamente no nacemos con este desarrollo completo. Esto se va desarrollando a partir de los años, y termina de desarrollarse el frontal más o menos a los 23, 25. Por eso el adolescente hace tanta tontería, por ejemplo. Porque el adolescente, ese frontal no está completamente Su córtex desarrollado. prefrontal, que Sí, claro, conocen que ya muy siempre bien. hemos platicado. El córtex prefrontal que conocemos todos no está del todo desarrollado, le falta crecer. No es porque esté mal, no tiene una patología, no está enfermo, le falta crecer. Y como le falta crecer, pues no hay mañana. Y está poca madre. Wow, claro, todo es hoy. Todo eso. No hay miedo. No hay miedo, no hay... No hay incertidumbre. Cuando tú hablas con el adolescente y le dices, es que dentro de 3 años... ¿3 años? Tú te estás hablando de una eternidad. Sí, es que por eso el adolescente no dimensiona. No dimensiona. Porque todo es hoy. Porque todo es hoy. Entonces, y eso es parte de este desarrollo que le falta crecer, ¿no? Y obviamente puede ser un adolescente bastante sensato y maduro, o puede ser un adolescente más alocado, por decirlo así. Claro. Pero ese desarrollo continúa hasta los 20 y tantos. Claro. Por eso es la teoría de por qué los gringos ponen como edad para tomar los 21 años, esperando a que el córtex prefrontal se desarrolle. Se desarrolle, porque las drogas todavía atontan más al Claro, al imagínense un córtex entonces, prefrontal inmaduro y encima échale 6 tequilas. o marihuana, o o lo coca. que quieras, pues sí, obviamente. Por eso de, ¿qué tiene que maneje, güey? No estoy borracho. Exactamente. Y no solamente eso, sabemos que, por ejemplo, ahora que está tan en boga el tema de la legalización de la marihuana, en el adolescente sí es un problema, porque sí inhibe ese desarrollo que falta y no se vuelve a desarrollar el cerebro. Wow. Dependiendo de obviamente el grado de consumo. Sí. No es lo mismo echarse un churro a echarse Pero la 5 marihuana churros sí diarios. trunca Sí, el trunca el desarrollo correcto del Exacto. córtex prefrontal. Sí, sí lo hace. Entonces es pues Forever 21, ¿no? Sí, o sea, ya si quieren fumar mota a los 30, pues ahora sí que Dios No hay los bronca. bendiga. Pero de chiquitos... De chiquitos sí vale la pena frenarse tantito, porque sí, o sea, si quieres echarte un churro a los 25, hijo, pues no está padre, no es bueno, te va a hacer daño de todas maneras, pero bueno, ya. Pero tu ya te corte estás yendo a los 25. Imagínate que A ese ese chavo nivel, ¿no? empezó a los 20 años a fumar marihuana. No, a los 15. 18, 15. Sí. Sí. 15, 6, 7, 8, 9, 20, 21. 10 años en donde Forever 21. No, y forever. Sí, ya para de toda la aquí vida. Para toda la vida no se va a formar. Entonces, esa parte de planeación, ejecución que nos da el córtex prefrontal, pues tiene que ver, se ve completamente Claro. afectado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el peligro? Porque aquí estamos haciendo un consenso. Los que somos morbosos tenemos nuestros límites. Claro. Por ejemplo, Liliana y yo somos morbosas siempre y cuando no tenga que ver nada. Yo no puedo ver nada de animales, Niños niños, ni ancianos. ni ancianos. Nada que te... O sea, cuando vienen a decirme, ¿no supiste lo que pasó con la nana que le pegaba al niño? No me cuentes, no quiero saber. ¿Viste lo del perrito? No me cuentes, no quiero Sí, saber. no quiero ¿Viste lo de la No lo casa puedo hogar que manejar. le pegó a la abuelita? No quiero nada me saber. digas. Tenemos nuestros límites de morbo. Pero ¿cuál es el peligro del morbo y se convierte en una enfermedad? Bueno, yo creo que como la misma definición lo menciona, ¿no? Morbo, cuando hablamos en medicina de algo morboso es algo enfermo, ¿no? La obesidad mórbida, conocemos, es una obesidad enferma, ya. Yo creo que estamos cayendo un poco en esos riesgos con el exceso
¿no? Porque como dices, te metes a internet, encuentras todo, las noticias yo creo que deberían de tener un poco más de filtro, por lo menos en las escenas, porque se deshumaniza, porque nos acostumbramos. Mira, todos tenemos, yo creo que hay una parte que tenemos que tener claro. Todos como seres humanos tenemos instintos positivos, por llamarlo así, instintos de vida, instintos de muerte. Todos podemos sentir rabia, enojo, tristeza, odio, todos, y todos podemos sentir alegría, amor, lo que sea. El problema, uno, es cuando no reconocemos las emociones y vamos al acto, ¿no? Ajá. O sea, que yo me dejo llevar por las emociones, no les puedo poner ni nombre, ni cara, ni ojos, y vamos al acto. Dos, es tapar y tapar y tapar y tapar, porque va a explotar, ¿no? O sea, sí, ¿es normal que sintamos odio? Sí. ¿Es normal que queramos matar al vecino? A lo mejor sí. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente nunca lo voy a hacer, ¿no? Hay unos límites, hay una parte que me impide llegar a esos extremos, que esa es precisamente el córtex prefrontal, esa es precisamente la cultura, esa es precisamente la empatía, esa es precisamente este instinto de vida que me protege. Pero si llegamos a hacerlo tan cotidiano, sobre todo en niños, en adolescentes, si estamos viendo que ven estas cosas y que lo ven como natural, pues a lo mejor sí puede llegar a ser algo natural y no pensar más allá. Volvemos a este córtex, ¿no? Entonces sí podemos caer en un riesgo, y la prensa sabe perfectamente que esto llama, ¿no? Y esto vende, ¿no? Y mientras más morbo... Porque pues están más... apelando a nuestra naturaleza. Exactamente, y vende y ganan mucho gracias a eso, pero también hay una parte de ética, ¿no? Y hay una parte de ética de la profesión, de decir, oye, ¿esto nos viene bien como seres humanos? Sí. ¿Viene bien que sepamos esto? Y yo creo que también está padre saber que podemos sentir todo, pero podemos sublimarlo por algún lado. Volvemos a lo que hablamos al principio. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está el pensamiento? ¿Por qué no puedo pensar y armar una novela maravillosa, novela negra, donde hay asesinatos y hay policías y hay tal? Claro. Y ahí sublimo todos mis instintos, ¿no? Mira, un poco los blackdowns de ti en el corte comercial, porque nos contó Vanessa, que es psiquiatra, que cuando empezó a meditar, empezó de poder ver muchas cosas que antes podía ver. Dejé de verlas. Sí, me daba miedo claro. de verlas. Malén dice, ¿por qué con la edad nos hacemos más miedosos? Antes podía ver una película de miedo y salía relajada, ahora salgo muy angustiada. Porque somos mucho más conscientes. Volvemos al córtex prefrontal, ¿no? Obviamente cuando yo ya tengo una experiencia de vida, ya han pasado los años, ya sé lo que, ya he sufrido, incluso, ¿no? A lo mejor ya ver según qué cosas me despierta estos sufrimientos, pensamientos, historias mías, que a lo mejor me hacen mucho más difícil ver este tipo de cosas. Uno piensa que con el tiempo nos acostumbramos a lo malo, y no es verdad. Más bien lo malo se acumula y nos hace sentir peor. Como seres humanos nos acostumbramos a lo bueno, pero a lo malo siempre marca y siempre deja huella y cicatriz. Entonces eso puede estarme, pues sí, acumulando y retomándolo, ¿no? Cuando veo escenas, cuando veo según qué cosas, y ya no quiero, ya no. ¿Existe como tal me envenena el alma? O sea, por ejemplo, me han contado, y esto sí es en serio, no es que les estoy diciendo que me han contado, pero yo fui... No, me han contado. Han contado. O sea, estos lugares que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, que vas y puedes ver a gente viendo sexo en vivo, por ejemplo. O haciendo cosas bárbaras. Grotescas. El lugar que les conté en Nueva York, el Box, una vieja masturbándose en el escenario y eyaculando y unas barbaridades. Y entonces yo siempre digo, hay cosas que uno no quiere ver porque estás muy consciente de que no quieres que se te envenene el alma. Y porque no son agradables, y porque ni siquiera, yo creo que provocan esta cascada de adrenalina, dopamina, no, al contrario, ya es un desagrado directo, ¿no? Claro. Entonces ya dices, no, ¿para qué? Y yo creo que hay que cuidarse, sí hay que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que vivimos, sí hay que cuidarse, y sí hay que rodearse de cosas padres, bonitas, que nos hagan sentir bien. O sea, muchas veces pensamos en la parte, ¿no?, que me toca a mí cuando estoy deprimido, cuando estoy triste, cuando... No hablo de patología, pero sí es bien importante, por ejemplo, un duelo, oye, apapáchate. Claro. ¿No? Oye, ¿y tú que ves muchos niños? Porque ella es paidopsiquiatra, es psiquiatra de niños y adolescentes. ¿Tú sientes y has visto el cambio de esta nueva generación con respecto a la anterior, de la cantidad de información y de los expuestos que están a el morbo?
la veo no tanto con el morbo que hablábamos de si degollados, sangre y demás. La veo mucho en las conductas sexuales, culturalmente hablando, ¿no? O sea, sí creo que es una generación con mucho más apertura a la sexualidad. Creo que se enfrentan a cosas muy chavitos, sin herramientas, que pueden lastimarlos, y que en las generaciones anteriores estábamos un poco más cuidadas en ese tema. A ver, pero dame ejemplo. Pues en cuanto a, no sé, yo hablo de mi generación y de mi mundo, ¿no? Era muy difícil que tú te dieras con un chavo que no conocías en un antro, ¿no? Y ahorita es lo más común. Sí. O era muy difícil que desaparecieras, ¿no? Y aparecieras a las 2 horas por ahí, quién sabe qué hiciste. Bueno, eso era impensable. Claro. También yo fui medio mocha, ¿no? Pero me refiero, era una cultura y era una sociedad mucho más, si quieres verlo así, como reprimida, mucho más cuidada, mucho más, y sobre todo las mujeres mucho éramos más inocentes. Sí, éramos así como más cuidaditas y ay, es que ya me dio la mano, y era así de le dio la mano, ¿no? Y no son tantos años de diferencia. Digo, yo por lo menos no me siento tan claro. Oye, perdón, no nos sí, la brecha lejos. no está Perdíamos tan, la no es tan virginidad amplia. A los 20, 21, 22, 23, 24, y ahora 19. 13, 14, 15. Y ahorita estamos en 14, 15, 16. Exactamente. Entonces, creo que ese tipo de cosas, yo obviamente no soy nadie para juzgarlas, y como médico menos, pero creo que sí hay unas cuestiones psicológicas, emocionales, herramientas que vas adquiriendo con la edad y que te ayudan a esos procesos, pues que son de adultos, ¿no? A final de cuentas, y se están enfrentando los chavos a este tipo de procesos muy jovencitos. Claro. Pregunta aquí un cuentaviente, ¿el voyerismo es morbo? El voyerismo es una parafilia, es lo que entraría dentro de las parafilias, y es por el abuso a la otra persona, porque parte del voyerismo es que la otra persona no se entere que la están viendo. Y eso es un abuso, por decirlo así. Podríamos llamarlo morbo, pero es más, ya se considera una parafilia. Muy bien, dice mi sobrina de 7 años, se trauma de ver videos con desgracias, como el meteorito de Rusia o el Titanic. ¿Qué tan grave es esto? Porque ella, desde muy, muy chiquita, ¿dónde está lo que sigue? Desde muy chiquita, ya no mandó el otro pedazo. Sí, que sus papás no le dicen nada, que tiende a ver videos y que no Y ponen sus papás límite no porque les pues, ponen dicen que no es límites. grave. No les parece grave, y los tíos no lo vemos bien. Yo creo que los niños, no es que nazcan como un libro en blanco, no, porque traen genes, eso es una realidad, y los genes tienen lo suyo, pero sí los niños van aprendiendo en base a lo que les vamos enseñando y a cómo es el mundo. Ellos ven el mundo a partir de los ojos de los adultos. Entonces, yo creo que exponerla sin información es un error, no solamente en este caso, en cualquiera. O sea, hay que dar información, porque información es poder resolver las cosas. Tiene 7 años, ¿qué tanta información podemos dar? Ese también es un tema. Yo creo que es más fácil evitárselo y poco a poco ir dosificando y dando información, porque sí, pues el mundo le va a parecer muy hostil a esta niña, muy, muy agresivo. Claro. Y luego empezamos con los errores nocturnos. Y luego no empezamos sabemos con la de dónde. ansiedad, Claro. y que no quiero ir a la escuela porque me va a pasar este tipo de cosas, o que quién me va a defender, o etcétera, ¿no? Totalmente. A Vanessa la encuentran en @IncideMéxico en Twitter, igualmente en el 5566-5677 o en el 5202-2971 o en incide-mexico.com. Por si alguien ocupa, porque tienen algún hijo deprimido, algún hijo ansioso, algún hijo que no está bien, ella es psiquiatra especialista en niños y en adolescentes. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Un placer por tenerte invitarme. acá. Este mes en la revista Bebemundo celebramos el 10 de mayo con 10 divertidas historias sobre la maternidad, porque es hora de carcajearnos de nosotras mismas. Lo que debes hacer y lo que no a la hora de presentarles a tu nueva pareja. Nutrigenética. Conoce el estudio que relaciona los genes y la nutrición adecuada para tu bebé. Tu vida gira alrededor de tus hijos, sus gustos y actividades. Cuidado, puedes ser víctima de la hiperpaternidad. Bebemundo, la mamá que quiere ser.